Guadalupe, buenos días. Florencia Jalfón te saluda. ¿Cómo te va? Hola Florencia, hola la audiencia. Gracias por atendernos. Empecemos por la discusión de hoy. Quiero saber tu posición respecto de el DNU por el acuerdo con el FMI. Mira, la verdad que, de nuevo, son los modos Mm. que explican un fondo. Lamentablemente, la Argentina no tiene la posibilidad de no acordar con el fondo un refinanciamiento, un nuevo entendimiento. Digo, soy de las que voté cuando el ministro Guzmán lo envió, no porque me parezca que sea algo bueno para la Argentina, sino porque no hay otra opción, porque no hacerlo significa que los que la van a pasar pésimos son las personas, Mm. el jubilado. Si hoy la pasan mal los jubilados, en una situación de default sería terrible para los argentinos. Entonces, más allá de que creo que no es una salida sustentable a la economía argentina, entiendo la responsabilidad que tenemos. El problema es que lo envía por un DNU. Entonces yo ya no entiendo, yo ya ayer le decía a algunos funcionarios que estaban por ahí, digo, yo creo que ustedes lo hacen como ejercicio de provocación porque Mm. realmente sabían que existía la mayoría de los diputados y senadores que tienen esta mirada. Pasó la otra vez, entonces creo que ustedes ya por un ejercicio de provocación, de escenario político, de demás, hacen estas cosas como que son complicadas, que no están bien, no está bien aprobar por DNU. Entonces, bueno, llegado el momento uno tendrá que ver, yo tendré que ver, digo, si uno hace la discusión política perjudicando a la gente o no, pero la verdad que indigna, molesta, porque el Congreso tiene que funcionar. ¿Y qué sensación te dejó ayer la exposición de los funcionarios respecto a este tema? No, yo no soy miembro de la bicameral, Sí, estoy siempre en todos lados, y justo tenía una entrevista con un colega de ustedes, así que estuve hasta el momento en las autoridades y no pude escuchar a los funcionarios. Lo veré por el Senado TV en un rato bien. cuando llegue a la oficina. Guadalupe, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Hola, Nico. Em, ¿Sabés qué va a pasar con los jueces, con los pliegos de los dos jueces candidatos del gobierno a la Corte Suprema? Uno ya asumido en comisión. Yo te digo lo que tiene que pasar, que es que en algún momento vayan al recinto y sean debatidos por los 72 senadores. Ujú. Eso tiene que pasar. ¿Y qué va a Eso es pasar? lo que va a pasar. La verdad que no veo mucho margen de que el gobierno pueda resolver esto de otra manera, ¿no? El Senado no puede estar Senado para siempre. Sí. Entonces, es cierto que hay un pedido de sesión a la presidenta del cuerpo, que no está obligada a hacerlo en la fecha en que se lo piden los senadores, pero tiene que dar esa sesión en algún momento. No puede tardar hasta noviembre de este año. Tiene que hacerlo No va a ser en esta breve. semana. No creo que sea esta semana, pero sí, digo, tiene que ser la semana que viene. Digo, no puede decidir que estemos cerrados porque nosotros somos las provincias y ella es el poder central que lo que hace es solamente administrar la conversación, no decirnos que no podemos hablar. Probablemente, sí, digo, no se llega. A mí me interesa que todo esto, además, sea sin circo. Porque si no es entrar en el juego del gobierno. Entonces, si vos Ujú. haces circo, viste, rompes todo le es funcional al gobierno. Entonces, esto es una discusión institucional. Bueno, hagamos la sesión. Bueno, que la ponga la presidenta del cuerpo. Si no la pone, bueno, en algún momento nos vamos a juntar los senadores y nos vamos a autoconvocar y sesionar. Vos, llegado ese momento, vas a votar en contra de los dos. Mira, no es tanto que voto en contra de los candidatos, sino que le digo al Poder Ejecutivo que los jueces de la Corte no se eligen por decreto. Pero los ¿Se jueces entiende? aceptaron el mecanismo también. No, no acepto el mecanismo. Es decir, Sí. digo, hoy me parece mucho más importante resolver que no es el mecanismo el que utilizó el presidente, Ujú. sino que una vez que envió, le mandamos el mensaje, el Congreso tiene que funcionar, tiene que buscar los consensos, tiene que poder dialogar, tiene que entender que el acuerdo con el fondo puede ir por el Congreso y lo puede conversar. De hecho, el gobierno tiene una enorme capacidad. No, vos fijate que una simple comisión investigadora como la de Libra se pudo involucrar y la mitad del radicalismo votó en contra de su propio proyecto. Sí. O sea, cuando quiere involucrarse puede hacerlo. Entonces, bueno, la Corte Suprema no se puede aprobar de esta manera. Tiene que venir a un debate, no puede ser por decreto. Entonces yo voy a plantear eso. Y además que no hay mujeres.
que es lo que decía desde el principio. Ujú. Entonces, bueno, esa es mi postura respecto a los dos jueces de la Corte, no tanto los jueces, sino el mecanismo. No, te preguntaba porque si bien el mecanismo es el que vos cuestionás, tanto Ariel Lijo como García Mansilla, uno con más suerte que el otro para la hora de ingresar a la Corte, aceptaron ese procedimiento, por lo cual digo, incluso si el mecanismo fuese otro, fuese el que manda la Constitución y el que manda la ley vigente, ¿para vos quedan anulados los dos candidatos en términos personales por haber aceptado ese mecanismo? Esa es la pregunta. Sí, la verdad que sí. No, no, no está bueno. Sobre todo, te voy a decir el caso de Mansilla que nos mintió, nos dijo que él no iba a hacer, iba a no aceptar eso y lo Ujú. hizo. Entonces la pregunta ahí que surge es, bueno, ¿nos mintió a los senadores? No está bueno. Y supongamos que no nos mintió, que él nos dijo realmente lo que pensaba y tiene papers escritos respecto a las debilidades de las tomas de decisiones vía DNU Ujú. en la Argentina, sino que además, bueno, entonces, ¿qué pasó? Se dio la Es presión. sujeto a... Entonces cede a la presión. Entonces, tener un miembro de la Corte Suprema que no puede resistir la presión del Poder Ejecutivo en su toma de decisiones, bueno, no es algo bueno para la independencia Claro. de poderes en la Argentina. Entonces, bueno, sí, y el doctor dijo también aceptó ser nombrado por decreto. ¿Cede a la presión o se tentó con el poder? También podría ser. Las dos no son cualidades que debiera tener un juez de la Corte. Guadalupe se oficializó en estos días que Larreta será candidato en la ciudad por afuera del PRO. ¿Qué posición tenés vos ahora y de cara a estas elecciones respecto del partido? Yo vengo hace mucho tiempo planteando, desde el pacto de Acasuso, así que hace ya mucho tiempo, Mm. planteando que no creía en un apoyo incondicional a Milei, porque me parecía que había un montón de cosas que no tenían nada que ver con lo que éramos nosotros, ni con lo que pretendíamos. Nosotros nunca creímos que el Estado es una asociación ilícita, ni que hay que quemarlo, ni que los empleados públicos son todos una basura. Nunca lo creímos. Creímos en la obra pública, en la educación, defendíamos la educación pública. Entonces, todos esos temas que fueron atravesando el gobierno de Milei, donde la postura del PRO en términos generales era, bueno, no, votamos en contra del presupuesto educativo, votamos en contra del 8% de los jubilados, a mí siempre me encontraron criticando Sí. esas accionares, porque no son los valores que, al menos en el PRO que yo estuve desde que se fundó, laburábamos, o sea, nunca creímos en eso. Pero Yo no fui parece ser mayoría en el PRO. Exactamente, entonces bueno, llegada a esta instancia y entendiendo que además sucede que la Ciudad de Buenos Aires, que donde nuestro baluarte más importante siempre fue la gestión para resolver los problemas de la gente, después podemos discutir qué faltó, qué no faltó, pero Ujú. digo, lo que era central era la gestión de cara a la gente todo el tiempo, todos los días, después de 16 años, en un año y pico la ciudad vos la ves claramente deteriorada. El vecino va y golpea la puerta de la comuna y no hay una respuesta para darle. El 147 no tiene respuesta. Ustedes nos reíamos todos o nos hacían chistes con bot y qué sé yo, que te contestaba. Hoy no te contesta ninguna certeza en absolutamente nada. La Ah, gente pensé en que me ibas situación a de... decir lo del olor a No. pis. Bueno, sí, es que ya es un hit, entonces, pero además, digo, está sucia, huele a pis, digo, Sí. graficar esto. Entonces, la verdad, a mí me encuentra en un lugar donde siempre estuve, que es defender la gestión, que es defender los valores con los que nosotros creemos, que es preocuparnos de la gente en situación de calle, no suponer que se la puede hidrolavar y por eso desaparece, en la construcción de escuelas públicas, en la obra pública. Bueno, y si Horacio viene a dar esa discusión en la ciudad, a mí me da mucho orgullo poder acompañarlo. Ahora, Guadalupe, hay un argumento que cuando te lo digas seguramente no va a ser la primera vez que lo escuches, más allá de todas estas razones de fondo de por cuál, o estas diferencias que explican por qué decide este espacio, digamos, no representar al gobierno de la ciudad, que es del PRO, es claramente es del PRO. Hay otra lectura de carácter estrictamente electoral, que es si se presentan son funcionales al kirchnerismo porque dividen el voto de todo lo que va, llamémosle para decirlo en términos generales, del centro a la derecha en la Ciudad de Buenos Aires, y seguramente no va a ser novedoso para vos saber que en el equipo de trabajo de Leandro Santoro se celebró
que se haya confirmado la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta. Lo que es perjudicial para el gobierno de la ciudad no es lo que hagamos nosotros, es la falta de gestión. Ahí sí es el olor a pis. La falta de respuesta, que como respuesta al transporte público me decís que me vas a pintar la línea de colectivo de un solo color, como única respuesta al transporte público. Bueno, me parece que eso es lo que no es funcional. Y segundo tema, este es a título personal, a Ujú. título de Guadalupe. A mí me gusta defender y hacer las cosas que yo creo. Yo creo que la sociedad rompió y quebró algún vínculo con los políticos porque los políticos van acomodando sus ideas, sus pensamientos, sus creencias por conveniencia electoral. Entonces, si yo no quiero ir a defender la gestión de la ciudad porque la quiero criticar porque está mal, si yo no quiero ir a defender que está bien que le corten a los jubilados, tengo que, por estrategia electoral de otros, cambiar de convicciones y salir de repente a militar que está perfecta la ciudad de Buenos Aires. Eso está mal. Eso está mal. La lucha de las ideas es la lucha por las convicciones, es la lucha por lo y no, no, a mí digo, siempre se critica cómo uno se acomoda electoralmente para ver cómo tiene su espacio de poder y lo mantiene su quintita. Y eso significa decir cosas que uno no cree. Bueno, para mí eso me parece que está mal. Es Guadalupe Tagliaferri, senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires del Bloque PRO. Gracias, Guadalupe, por habernos atendido. No, un placer. Que tengan un lindo día. Igualmente.